tomaremos el ejemplo de David. David nos va a enseñar cómo enfrentar tiempos de crisis, porque las crisis son inevitables, no podemos evitar. Aunque estemos en el evangelio, aunque ayunemos, aunque oremos, aunque vigilemos, la crisis siempre va a venir. La crisis siempre nos va a alcanzar. Pero hay pasajes, hay historia de vida de hombres, de mujeres. Aprender de ello y poder salir de esas crisis cuando nos toque. Y al llegar al segundo libro de Samuel, capítulo 15, David pasa por una crisis. Y puedo asumir, hermanos, que David antes de su reinado había atravesado tiempos de crisis, tiempos difíciles. También en su reinado, y él estaba acostumbrado a enfrentar estas crisis, estas batallas. Se le levantaban enemigos aquí por allá. Fue un hombre de guerra. ¿Qué es una crisis? Bueno, una crisis es un conflicto, es un problema, es una situación delicada que produce estrés. Pero ¿qué es lo peor de la crisis? Lo peor de la crisis es enfrentarlo o no enfrentarlo. La crisis produce una situación delicada, produce estrés. Pero la peor crisis de una crisis es: ¿lo enfrento o no lo enfrento? Esa es la peor crisis. Porque si lo enfrento, puedo correr el riesgo de salir lastimado. Pero si huyo ante la crisis, nunca venceré y nunca ganaré y nunca sabré si gané esa batalla. Entonces, hay crisis que hay que pelearlas. Hay crisis que hay que poner el pecho. Pero hay crisis que hay que esquivarla. Pero nunca retroceder. Jamás se retrocede. En las élites militares hay un pensamiento, hay un código, hay un lema: jamás retrocedas. Es mejor morir peleando que huir y perder esa batalla. Así que esa es la peor crisis. La peor crisis es: ¿lo enfrento o no lo enfrento? Así que es la peor crisis que tiene que enfrentar David en su carrera militar y en su reinado. Esta crisis consiste en que su hijo, a quien él amaba, se levanta en contra de él. David era un hombre de guerra y en su historia y en su récord no lo vemos que huye, sino que fue un hombre que siempre enfrentó las batallas. No era un hombre acostumbrado a huir de algo, de alguien. Pero cuando encontramos el versículo 13 del capítulo 15, vemos que ahora hay un problema. Su hijo llamado Absalón se le levanta. Y el versículo 13 dice que viene un mensajero a David y le dice que el corazón de todo Israel estaba a favor de Absalón. Entonces, mira, el 14 dice: David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Jamás David en su background, en su historia, había huido. Pero ahora toma la decisión y dice: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Era su hijo. Absalón no era un general del ejército. Absalón no era una amenaza. Pero llegó un tiempo en la vida de David que sintió que Absalón era una amenaza. Y dice: huyamos, escapemos, antes de que Absalón nos alcance. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos. Habían hombres con David que estaban listos para la guerra, para la batalla. Están listos, dicen ellos, a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Entonces ahora vemos que David huye de su hijo Absalón, porque Absalón se había ganado el favor del pueblo. Absalón había comenzado una revuelta, se había levantado en contra de su padre. Dice el capítulo 15, en los primeros versículos, que él salía a la puerta de la ciudad y él decía: ojalá si alguien me pusiera como juez, yo atendería las demandas de ustedes.
Y así entonces comenzó a ganarse el favor del pueblo. Eso es lo que dice el versículo 6. Y dice que así robaba Absalón el corazón de Israel. Y entonces el versículo 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel. Ahitofel es el consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y ahora cuando escucha David esta noticia de que Absalón se había levantado, tenía dos opciones: enfrentarse a Absalón su hijo o huir. Nunca había huido este hombre de guerra, pero ahora las circunstancias le hacen tomar una decisión. Y ahora tiene que salir huyendo de su palacio, de su casa. Y les leí el versículo 30, porque en el versículo 30 nos da una descripción más amplia y dice que David subió la cuesta de los olivos. ¿Cómo subió? Subió llorando. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzo. Así que no solo huye David de su palacio, sino que huye en condiciones deprimentes. Puedo ver el corazón, puedo ver los ánimos de David en el suelo, en el piso. Sale descalzo, sale llorando. Un hombre de guerra, un hombre que cuando era un niño se le enfrentó a un Goliat. Pero ante estas circunstancias se sintió agobiado. Ante esta crisis se sintió un perdedor. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo enfrentar a su hijo. El plan de Absalón era aniquilar a su padre, era matarlo. Así que David huye con su familia y con su pueblo. No era cualquier enemigo. Era un enemigo de su propia sangre. Pero David nos enseña ahora a dónde ir. Mire cómo es que David, en una condición deprimente, él sube la cuesta de los olivos, sube llorando, con la cabeza cubierta, los pies descalzos, y todo el pueblo que tenía consigo, todo el pueblo que iba con él, cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. El rey lloraba, ellos lloraban. Qué deprimente cuadro. Es un cuadro desolador. Esta crisis sí estaba produciendo y estaba consiguiendo su motivación. Estaba consiguiendo la razón por la cual había sido enviado. Y David ahora nos va a enseñar cómo enfrentar estas crisis. Porque no había, hermano, lugar donde ir. David pudo haber levantado a sus generales y pudo haber dicho: peleemos la batalla, pero David no se sintió almáticamente, no se sintió en condiciones de hacerlo. Y subió al monte de los olivos. Y este es importante, porque dice el 32: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a su Dios. Este es interesante. ¿Cómo podemos enfrentar la crisis? Lo primero que hizo David es subir al monte de los olivos. Y la razón por la cual sube a la cuesta o al monte que se llama Olivo es por las condiciones que estaban ahí, porque esa cumbre era un lugar estratégico. Estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Pero en la cima de este monte se podía divisar, se podía ver casi alrededor. Y no solo eso le daba ventaja, sino que también su ruta de entrada estaba llena de olivos. Y era un lugar estratégico para esconderse. Pero quiero considerar que David no subió tanto para ahí. No subió tanto para esconderse, sino que el 32 dice que él subió para adorar ahí a Dios. Según los historiadores, ellos creen que David solía visitar este lugar cuando él se sentía abrumado, se sentía acongojado. Siempre subía a este lugar para adorar a Dios. Subía con el sacerdote para buscar el rostro del Señor. Así que él siempre se apartaba cuando necesitaba dirección. Así que él dijo: subiré al monte a adorar donde siempre he adorado. Entonces, lo que David nos enseña, que cuando nos llegue la crisis, porque ayer les decía que las crisis son inevitables. No podemos evitar la enfermedad.
No podemos evitar una mala noticia del médico. No podemos evitar que no nos despidan del trabajo. No podemos evitar que no nos llegue una crisis financiera. No podemos evitar los problemas. Los problemas son inevitables. Pero David nos dice, cuando te llegue la crisis, cuando no sepas qué hacer, quizás en un momento en tu desesperación trate de huir, pero busca el lugar donde vas a encontrar al Señor, porque Él subió al monte de los olivos para adorar. Subió para buscar el rostro de Dios, para buscar y adorar al Señor. Cuando nos llegue la crisis, iglesia, cuando nos llegue la crisis, hay que subir a buscar el rostro del Señor. Y a veces se nos olvida, porque David en ese momento subió a la cuesta, subió llorando y descalzo. Pero quizás en esa cuesta se acordó, bueno, yo siempre he venido a adorar a Dios aquí, así que sigamos avanzando, porque si aquí Dios me ha contestado, si de aquí Dios me ha dado respuesta una vez más, Dios me va a responder. Los historiadores dicen que habían otras cuevas. David conocía estas cuevas. Pudo ir allá y esconderse ahí. Pudo haber corrido a otros lugares, pero escogió este lugar porque ese lugar siempre le sirvió a David como lugar de adoración. Así que cuando te llegue la crisis, lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor. Sí, los problemas nos aturden, las crisis nos confunden, pero al reaccionar di, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Por eso es que él en uno de sus salmos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se da la respuesta y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo primero que hace David es subir a ese monte para adorar. Subió llorando, sí, pero también cuando llegó a ese lugar comenzó a adorar. Subió con la cabeza cubierta, con sus pies descalzos, pero Dios cambia la circunstancia. No subió solo. Lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos que saber quiénes son leales a nosotros. Porque no todos los que te dicen estoy contigo tienen lealtad. Muchos solamente te dicen pero no son leales. Y dice que subió su familia. La familia es bien importante. La familia es bien importante y hay un pueblo que siempre va a estar con uno. Subió para adorar. Subió descalzo, subió llorando, subió con la cabeza cubierta. Pero ahí, hermanos, ahí en ese momento se escribe el Salmos capítulo 3. Yo no sé si cuando llegó allá, yo no sé si a medianoche o en la mañana él escribe el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Alguna Biblia dice que este salmo se escribió cuando David huía delante de su hijo Absalón. Y los historiadores y los estudiantes y los profesores de la Biblia dicen que definitivamente este salmo fue escrito cuando todo se le había desboronado a David. Y él dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Por qué razón David dice esto? Le voy a decir unas cuantas razones. Era su hijo. Su hijo había asesinado a su hermanastro. Él había sido desterrado y se le había dado otra oportunidad a Absalón. Absalón pide una oportunidad para regresar al palacio. Regresa al palacio y David dice, bueno, que regrese, pero no le quiero ver la cara a Absalón. Entonces Absalón convence al general Joab y el general Joab le habla a David y le dice, es tu hijo, es un príncipe y está bien, pues tráelo. Y entonces entra Absalón, le hace reverencia, hasta le da un beso a su padre. Pero en el corazón de Absalón ya había maldad. Y había maldad en el corazón de Absalón. Se le da una segunda oportunidad. Se le recibe en el palacio. Por eso es que David ahora dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Porque cuando Absalón se levanta en contra de su padre, comenzaron a salir los enemigos ocultos. Cuando te ven tirado, hay que ser leña de él. Porque cuando tienes éxito, cuando todo está caminando bien, todos son tus amigos. Pero en la crisis comienzan a salir los que son ocultos. Los enemigos ocultos en la crisis muestran su verdadera cara.
Por eso es que David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Porque ¿quién no se recuerda de Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán. Entonces David un día pregunta si había quedado alguien de la casa de Saúl. Entonces hay alguien que dice: sí, quedó un nieto llamado Mefiboset, hijo de Jonatán. Y entonces David dijo: mándenlo a traer. Y él llegó delante del rey David y dijo: ¿quién es tu siervo? Soy un perro delante de tu siervo, porque estaba lisiado. Él se consideró un perro. Y entonces el rey dice: todo lo que era de tu abuelo, de tu padre, se te ha restaurado. Comerás en mi mesa todos los días. Ya nadie daba un centavo por él, nadie daba un peso por él, pero el corazón de David, hermano, fue movido a misericordia y recibe a Mefiboset en el palacio. Pero ahora, cuando Absalón se levanta en contra de su padre, hasta ese Mefiboset que había comido en el palacio, que había recibido un techo, que había comido del pan del rey, ahora se le levanta en contra. Regresemos al segundo libro de Samuel. Luego regresamos al Salmo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Siba, el siervo de Mefiboset, sale al encuentro de David. Versículo 2 del capítulo 16. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Qué tremendo este Mefiboset. Había comido del pan del rey, pero cuando vio la crisis dijo: esta es mi oportunidad. Mientras Absalón mate a su padre, yo me encargo de que alguien mate a Absalón y tomo el reino. Cuando te llega la crisis, no te sorprendas si te traicionan, porque hasta en la familia real, en el palacio, Mefiboset salió su verdadero corazón, hermanos. Comía en la mesa del rey, me imagino que abrazaba al rey y decía: ay, rey David, gracias, gracias, no me lo merezco porque soy un pobre lisiado, pobrecito de mí. Pero cuando pudo apuñalar al rey, lo hizo. Se quedó y dijo: mientras ellos se maten, yo me voy a proclamar rey. ¡Qué terrible! Por eso es que David en el Salmo 3 dice: ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Porque no solo Absalón, sino los ancianos también, los ancianos, Israel también, mucho pueblo, hermanos, se levantó para derrocar al rey David. También este Mefiboset. Y no solo él, sino que también había otro llamado Ahitofel. Ahitofel era consejero del rey, hermanos, capítulo 15, versículo 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. ¿Sabe qué dijo este Ahitofel? Ahitofel le dijo: ahorita que van huyendo hay que matarlos. Capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Imagínense, era el consejero del rey David. Pero como vio al rey ya viejo y cansado, y dijo: aquí a este rey como que ya no va a durar mucho, y ¿quién me va a pagar a mí? Mejor me hago al otro lado. Es que cuando estás en el momento oscuro, cuando te llega la crisis, hermano, los que un día comieron de tu mano son los que te muerden. Los que un día te abrazaron y te dijeron: yo estoy contigo, como alguien me dijo a mí: si un día la pastora se va, yo no me voy. Y le dije: que se vuelva chicharrón tu lengua, porque prefiero que te vayas y no mi esposa. Imagínense. Y ante la primera prueba, huyó. ¿Y cuánto no ha pasado mi esposa conmigo? 24 años. Qué paciencia.
Así que, hermanos, tenga cuidado. Hay gente que tienen corazón sincero, los hay. Los hay, gente que te abrazan, te aman con corazón sincero, pero entre ellos puede haber un Ahitofel que no lo conoces. Pero la crisis sirve para mostrar quiénes son. Entonces yo dije, ¿quién es este Ahitofel? Entonces me voy a la historia y según los eruditos bíblicos dicen, no con prueba bíblica, no es bíblico. Ellos dicen que parece que Ahitofel era un amigo desde la juventud de David. Eran amigos, supongamos que sea cierto. Fueron a la high school, fueron a la universidad juntos, comían juntos. Ahitofel era el mensajero para Abigail cuando la estaban enamorando. Así que eran como la uña y la mugre. David y Ahitofel eran amigos. Por eso la traición de este Ahitofel le llegó duro a David. Le llegó duro. Mira el Salmos 41. De él está hablando David. Salmos 41:9. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Porque le dijo a Absalón, yo voy a agarrar 12,000 hombres y me voy a armar y voy a hacer que se espante todo el pueblo, y cuando esté David solo, yo mismo lo mato. Imagínense. ¿Para qué quiere uno amigos así, hermanos? Pero de que los hay, los hay. Cuando más los necesitas, te apuñalan por detrás. Y dice, pero comieron de mi mano. Pero así es, así es. Entonces yo estaba meditando en ello. Entonces yo decía, bueno, no me tiene que sorprender esto. Le tengo que enseñar a la iglesia que las crisis son inevitables. Pero lo que más duele es la traición. Lo que más duele es que te apuñalen. Lo que más duele es que te den un beso y sea un beso de Judas. Y los vas a tener que perdonar. Porque llegó Judas y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? A nadie se le dice amigo, pero Jesús le dijo a Judas amigo, porque lo consideraba su amigo, aunque ya sabía que el diablo se le había metido. Mas sin embargo, Jesús era capaz de perdonar a Judas. Entonces David nos enseña que en la crisis hay que buscar a Dios. Aún aunque nos quedemos solos, humanamente, David nos va a enseñar ahora que aunque estemos solos humanamente, Dios siempre va a estar con nosotros. Y no solamente esto, hermanos, sino que ahora, hermanos, en esa crisis no solo había un traidor que deseaba matarlo, su mejor amigo, su consejero, sino que había alguien más llamado Simei. Capítulo 16 de ahí del segundo libro de Samuel. No, si le estaba lloviendo al pobre David, hermanos. Y dice, hermano, el capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salió maldiciendo y arrojando piedras en contra de David, en contra de los siervos del rey David. Todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, lo estaban protegiendo, pero Simei maldecía y decía, fuera, versículo 7, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre que has derramado. Imagínense. Entonces viene Abisai, un general de David, y le dice, da la orden, rey David, y nomás tiro un espadazo y le corto la cabeza. Y el rey dijo, no, 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 porque a lo mejor Jehová se lo ha permitido. Siga leyendo ahí, o más tarde él siga leyendo y dice, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. A lo mejor Dios le ha dado permiso para que me maldiga y quizás Jehová mire mi dolor y tenga misericordia de mí. Su hijo se levanta en contra de él. Luego su consejero lo traiciona. Luego este otro lo maldice y luego aquel Mefiboset lisiado estaba esperando una oportunidad para que el rey perdiera su vida. Por eso en el Salmo 3, David dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Quizás dijeron, hasta Dios se olvidó de David.
No, la gente a veces dice, no, a lo mejor está en un pecado. A lo mejor ha hecho algo. A lo mejor yo no. Hermanos, en vez de apoyarte en la crisis, te abandonan. Cuando más necesitado estás, cuando más en el dolor estás, te abandonan. Por eso jamás abandones el que nunca te abandona. Hay alguien que nunca nos abandona y es Dios. Si tienes un amigo que jamás te ha abandonado, no lo abandones. No, porque para este momento David, hermano, se sentía acongojado, pero de repente aparece un hombre llamado Itai. Regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19. Y dijo el rey a Itai, Geteo, era un siervo, era un esclavo, no era ni israelita. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, le dice, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Versículo 21, me gusta lo que dice Itai. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Necesitamos gente que diga, para bien o para mal, yo voy a estar ahí. Itai sabía que David no era perfecto. Era un hombre que tenía errores. Era un hombre que se había equivocado. Vive tú, rey, que para bien o para muerte, yo voy a estar contigo. Lo mismo hizo Ruth. Le dijo a Noemí, donde tú murieras, ahí quiero morir yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No es fácil. Cuando están enamorados de los pastores, dicen, pastor, cuente conmigo. Y no lo estoy criticando, sino solo lo estoy llamando a la reflexión. Pero de repente me llaman por teléfono, pastor, ya no cuente conmigo, ya no voy a llegar. Y yo digo, bueno, si hace años atrás me dijo que va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Porque a veces me han hecho juramentos como Itai, pastor, como Itai le dijo a David, para bien o para mal, para vida o para muerte, yo cuente conmigo. Y luego, y no que contaba con usted. Pero yo entiendo que a veces Dios te mueve de congregación y te tienes que ir para otro. Yo entiendo eso. Deja que Dios te mueva y no la circunstancia, no los problemas. Siempre he dicho, yo soy una persona que tiene errores, pero puede venir conmigo y decir, considero que este es un error. Y si es un error y tiene la razón, yo lo corrijo, porque yo también quiero ir al cielo. Pero no me abandones en medio de la crisis. No me abandones en medio del problema. No me abandones cuando Absalón nos está correteando y nos está persiguiendo. Pero yo sé que Dios siempre deja hombres y mujeres con el carácter de Itai. No perfectos, no. Tendrán también sus errores, pero son gente sincera. Sincera, que cuando te dan un abrazo es un abrazo sincero. Que cuando te aprietan la mano es un apretón sincero. Gente humilde, sencilla, que tienen un corazón sincero y que aman a Dios sobre todas las cosas. Y cuando aman a Dios sobre todas las cosas, son de ayuda, hermano. Esto, hermano, le golpeó a David. Se lo golpeó, pero vino un Itai. Entonces respondió David a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Qué bonito es que Dios siempre va a poner gente al lado de uno. Así que sigamos en el Salmos capítulo 3. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y hay una palabra que ya se los he explicado, la palabra que está abajo, que es Selah. Selah es un signo musical. Es un signo musical, como que yo no sé si comenzó a cantar estas palabras, estas letras, y de repente pone una pausa, para y medita. Por eso es que está esa pausa ahí, porque el versículo 3 hay una gran verdad. Mas tú, Jehová. Ese mas tú, Jehová, es una idea que contrapone una situación contra otra situación. David está diciendo,
se han aumentado mis enemigos, se han multiplicado mis adversarios y hablan de mí y dicen de mí que no hay salvación para mí. Pero momento, voy a respirar, voy a hacer una pausa, me voy a detener un poco. Ellos dicen, ellos hablan, ellos comentan, ellos piensan que no hay salvación para mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aleluya. Cuando te llegue la enfermedad, cuando el médico te diga parece que la enfermedad sigue avanzando, entonces uno puede decir, bueno, momento, tal vez si la enfermedad está avanzando, mas Dios es mi fuerza, mas Dios es mi fortaleza, mas Él es mi escudo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Déjeme explicar esto y vamos terminando. Mas tú, Jehová, eres escudo. Ese es importante. Mas tú, Jehová, eres escudo. Hay dos palabras en el hebreo para escudo. Está magén, que es escudo, pero David no usa la palabra magén, sino que usa la palabra meginá. Y meginá significa la gruesa piel de un lagarto, la gruesa piel de un cocodrilo. Para matar un cocodrilo hay que necesitar una bala gruesa para traspasar esa piel, hermano. Porque palo no le entra, el palo le brinca. El machete, por más filoso, le brinca. Entonces David dice, mas tú, Jehová, eres una protección, eres como la piel de cocodrilo alrededor de mí, que me pueden lanzar balas, me pueden lanzar saetas, me pueden meter espadazos y lanzazos, que de ahí no pasa. Por eso él dice, ellos dicen que ya no hay salvación para mí. Eso es lo que ellos dicen, pero tú eres un escudo alrededor de mí. Por eso, aunque la gente te critique, aunque la gente te hable, aunque la gente te señale, tú tienes un escudo, una protección, es Dios. Eres escudo alrededor de mí. Luego dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Se recuerdan que él subió con la cabeza tapada, descalzo? Pero ahora él dice, como tú eres mi escudo, no solo eres mi escudo, sino eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es importante. Eres mi gloria. La gloria de David no estaba en el palacio, la gloria de David no estaba en el trono, la gloria de David no estaba en los que danzaban delante de él, no estaban en el marfil, ni en la belleza del palacio, ni en la corona, ni en el cetro, sino la gloria de David estaba en Dios. Por eso David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Entonces tenemos que aprender que podemos perder cosas terrenales, pero que no perdamos la presencia de Dios, porque Él es nuestra gloria. Y si Él es nuestra gloria, Él levantará nuestra cabeza. Mientras otros están esperando cuando caemos, Dios nos levanta y nos exalta. Por eso el Salmo 91 dice, y lo pondré en alto, por cuanto en mí ha puesto su confianza. Nos pondrá en alto Dios. Entonces, sabiendo estas verdades, entonces dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Entonces hace otra pausa y dice David, bueno, si Él es mi escudo, si Él es mi gloria, si Él es el que levanta mi cabeza, si cuando clamé a Él, Él me respondió, entonces el 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora, aquí hay una verdad importante para ir terminando. Él clamó a Dios, pero Absalón no lo partió un rayo. No le dijeron a David, hey, David, oraste y clamaste, y sabes que Absalón está arrepentidísimo, cambió de opinión y dice que lo perdones, que se va a ir y que ya no va a haber guerra. No, porque más adelante tuvieron que pelear. Él mismo tuvo que asignar capitanes y generales y tuvo que ir a pelear su ejército. Aunque él se quedó, tuvo que pelear. Entonces, ¿qué significa eso? Aunque Dios te responda, aunque Dios te escuche, si te toca que pelear, vas a tener que pelear. Pero lo único que hay seguro es que Dios te garantiza la victoria. Entonces, si sabes que Él es tu escudo, si sabes que Él es tu gloria y es el que te levanta y Él es el que te responde, puedes descansar en Él. Por eso dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Una vez más la fe de David se elevó. Subió
llorando, subió con la cabeza cubierta, subió con los pies descalzos, pero ahora que entendió que Jehová Dios era su escudo, era su gloria, era el que levantaba su cabeza y que si clamaba a Dios, Dios le respondería, entonces hubo reposo. ¿Por qué no reposas en Dios? Descansa en Dios. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Si me toca que pelear mañana lunes, voy a salir a pelear. Si toca que enfrentar al patrón, lo voy a tener que enfrentar. Si toca que hacer algo, lo voy a tener que hacer. Pero dame victoria, Señor. No me dejes solo, camina conmigo. Mañana tengo una cita médica. Yo no sé si me van a dar buena noticia o mala noticia, pero si me van a dar buena noticia, gloria a Dios. Pero por si acaso me van a dar una mala noticia, yo esperaré en ti, estaré tranquilo, porque tú eres mi reposo. Qué bonito es saber que nuestro Dios es nuestro reposo. Ese es bonito saber. Y termino en el 8. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y es importante la palabra salvación, porque la palabra salvación no usó las palabras donde la cual se refiere a no enfrentar la batalla. Usó la palabra Yeshua. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Cuando dice la salvación es de Jehová, usó la palabra Yeshua. Y la palabra Yeshua compuesta entonces quiere decir Jehová es mi Salvador. Y dice en Apocalipsis, yo tengo la llave de David. El que era, el que es y el que ha de venir. El que estaba vivo, lo crucificaron, resucitó y vivo por la eternidad. Él no ha dejado de ser. Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo Padre para nosotros. Tenemos que descansar en sus promesas. Él es el que nos ampara. Él es el que nos socorre. Él es el que nos rescata. Por eso Él dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Qué diferente como cuando subió David. Ahora Él dice, no temeré a 10 millares. No hay que tener temor, porque Él es nuestro Salvador y Él es papá para nosotros. Mientras te lastimen, más fuerte serás. Eso lo he aprendido. Él se encargará de los que se levantan contra nosotros. El siguiente día hubo una guerra y dice que iba montado sobre su asno y se quedó enredado el cabello entre las ramas y alguien lo vio, le lanzó una saeta y murió Absalón. Porque los que se levantan en contra de ti, mientras pongas tu confianza en Dios, Dios peleará tu batalla. Aprende esto: cuando te lastimen, serás más fuerte. Cuando te envidien, más valor tendrás. Cuando alguien te envidie, diga, soy importante, por eso me envidia. Quien te critica, te hace más importante. Porque si no fueras importante, no te criticara. El que te desea lo peor, te pavimenta la carretera para algo mejor. Porque Él es tu escudo. Él es el que levanta tu cabeza. Él es tu gloria. Tu victoria y tu destino están en sus manos. Y Él terminará contigo lo que planificó desde la eternidad. Qué bueno es saber que tengo un Dios que me ama. Qué bueno es saber que no solo es mi Dios, es mi Padre. Y que está involucrado conmigo las 24 horas. Cuando yo me río, Él está feliz. Y cuando yo lloro, Él me consuela. Cuando estoy triste, Él me levanta. Cuando no tengo fuerza, me da fuerza. Qué Dios más maravilloso. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le decimos, Señor, quiero que siga siendo escudo para mí? Padre, gracias. Gracias porque David nos enseña que las crisis son inevitables, pero Él nos enseña la importancia de la adoración, la importancia de buscar tu rostro, porque mientras Él subió descalzo, deprimido, con lágrimas, con la cabeza agachada, Él subió sin saber qué pasaría. Ahí sobre el monte, ahí sobre ese cerro llamado el Monte de los Olivos, ahí encontró consolación y ahí escribe el Salmos 3. Y ahí encuentra una verdad, que tú eres escudo para Él. Tú eres escudo alrededor de Él. Tú eres su gloria y el que levanta la cabeza. Al entender esta verdad, entendió que no importara que se unieran los amigos, que los traidores conspiraran contra Él, tú le darías salvación, porque en ti había confiado. Queremos seguir confiando en ti. Yo no sé qué crisis estaremos atravesando. Quizás hemos llorado solos. Quizás nos hemos sentido deprimidos.
Quizás hemos orado y clamado y pensamos que nuestra oración no ha sido escuchada. Oh, si tú escuchaste la oración de David. Él no quería que su hijo Absalón muriera. No, él dijo: tengan misericordia de mi hijo. Mas sin embargo, Absalón murió por su rebelión. Gracias porque tú te encargas de nuestros enemigos. Y no solamente te encargas de ellos.